pacientes de cáncer de páncreas, pues no son muchos, estamos hablando de unos 7.000 al año en España. Y siendo tan poco frecuentes, pues ocasionan más muertes que el cáncer de mama, que es 4 veces más frecuente. Eso quiere decir que la mortalidad en el cáncer de páncreas pues, es superior al 90-95%. Sin embargo, en el cáncer de mama pues, se curan pues, hasta el 90% de los pacientes. Entonces, ¿qué se puede hacer con estos pacientes? Pues hay que aprender cómo se comporta el enemigo para saber atacarle con eficacia. Y una de las estrategias que siempre ha funcionado en todos los tumores es intentarlos detectar precozmente. Desgraciadamente el páncreas es un órgano que no se toca porque está en el abdomen, muy profundo, y tiene además cuando aparece síntomas inespecíficos. Pero si esperamos a que dé síntomas, muchas veces es muy difícil que se cure. Y lo ideal sería adelantarse a esos síntomas, identificar una población a riesgo, de alto riesgo, como nos hacen con el cáncer de colon a partir de los 50 años, que empezamos a hacer pues, polipitos en el colon por cuestión de la edad, pues hay que hacerse el test de sangre oculta, si sale positivo, pues hay que hacerse la colonoscopia. Pues igual, hay que llegar a una firma genética, ambiental, sintomática, etcétera, que identifique esa población que tiene más riesgo de cáncer de páncreas y sobre ellos hacer diagnóstico precoz. Nosotros estamos jugando con el único grupo hasta ahora identificado de alto riesgo, que son los familiares de pacientes con síndromes hereditarios de cáncer. Por ejemplo, los síndromes de Lynch, el síndrome de BRCA, de mutaciones que llevan a cáncer de mama y ovario, síndrome de Peutz-Jeghers, incluso agregación familiar de cáncer de páncreas sin causa conocida alguna, que no sabemos qué genes están detrás, pero son familias que tienen familiares de primer orden, no uno, sino dos o tres o más familiares que tienen cáncer de páncreas. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es, primero, por supuesto, asistencia a todos estos pacientes y segundo, un análisis profundo de todo el material genético que tienen esos pacientes para ver si se parece al cáncer de páncreas esporádico, el que no está asociado a riesgo familiar, y a los familiares sanos, que son personas sanas, asintomáticas, les ofrecemos un programa de detección precoz. Este programa consiste en una ecoendoscopia, una resonancia magnética anual y luego le hacemos un análisis de sangre cada 6 meses con determinación de ácidos nucleicos tumorales circulantes y una serie de marcadores potenciales, una biopsia líquida, para ver si hay por algún sitio cáncer de páncreas con las mutaciones típicas que lleva, ¿no? Pues este es un programa que se inició en el Ramón y Cajal gracias a una beca del Carlos III, que ya se ha renovado por 4ª vez el año pasado. Es decir, llevamos 9 años rodando y nos han renovado por otros 3 años más. Hay unos 200 familiares sanos en programa de cribado y hemos detectado 3 cánceres de páncreas en personas totalmente asintomáticas y que se han operado y que están curados. Y bueno, pues es algo que podemos hacer con ese grupo de personas, pero no con todos los, en fin, las personas a riesgo porque no sabemos quiénes son, además de los familiares. La biopsia líquida es una puerta que se abre y que nos enseña pues muchísimas incógnitas que hay por descifrar. Nosotros dentro de la sangre, además del DNA tumoral circulante, pues podemos identificar células, identificar exosomas, que son corpúsculos que hay dentro de las células, que están rellenos de sustancias que también nos pueden dar información, y la combinación de todo ello
nos ayuda primero a hacer un diagnóstico cualitativo del cáncer, es decir, qué características tiene ese tumor para poder atacarlo con más posibilidades de éxito. Segundo, saber si los tratamientos son eficaces o no, porque si la cantidad de DNA tumoral circulante cada vez es menor o la cantidad de células circulando cada vez son menores, nosotros nos vamos a anticipar a una prueba de imagen como un TAC que se hace cada 2 o 3 meses y vemos si el nódulo crece o el nódulo decrece. Nosotros mediante la biopsia líquida lo vamos a saber muchísimo antes, ¿no? Y bueno, pues es también una fórmula para ver el cambio que los tumores sufren como consecuencia de la presión del tratamiento y como consecuencia de su evolución, porque los tumores son una realidad dinámica y no se parece en nada el tumor que era de origen al tumor metastásico. Nosotros tenemos pacientes metastásicos que están viviendo 4, 6, 8, 10 años. Y ese tumor a los 10 años no se parece en nada al que empezó. Y claro, tenemos que conocerlo y sería una biopsia lo que habría que hacer con ese tumor para ver cómo atacarlo más eficazmente. Y con una biopsia líquida se evita pues, la posible complicación de un sangrado o de, en fin, las molestias que conlleven a hacer un procedimiento quirúrgico invasivo. Yo creo que la sensibilización, es decir, tenemos un problema y ser todos conscientes, tenemos un tumor que se manifiesta de una manera poco clara y que tenemos que conocer bien esos síntomas para que en el momento que aparezcan esos síntomas o esos signos que no son síntomas, por ejemplo, un señor como tú y como yo, que con 50 años de repente hace una diabetes. Y dices, tú, si yo no tengo familiares diabéticos, ni estoy gordo, ¿qué me está pasando? Y adelgazas como consecuencia de la diabetes, te dan metformina o te dan insulina, lo que fuera, y ese puede ser el primer signo de que hay un cáncer de páncreas que está afectando al páncreas y la insulina que se produce en el páncreas pues empieza a fallar. Y al año siguiente te diagnostican de un cáncer de páncreas, por ejemplo. No es un síntoma, es un signo, ¿no? Pero ya te tiene que poner alerta. La presidenta de ACAMPAN, que es la Asociación de Cáncer de Páncreas, es una mujer también de los medios de comunicación que fundó la sociedad, que se murió de un cáncer de páncreas. Recuerdo yo que estuvo un año con un dolor en la espalda, que no se le iba, y la llevaban a hacerse resonancias magnéticas, a fisioterapia, a darle onda corta, a darle... Nadie se le pasaba por la cabeza que podía tener un cáncer de páncreas. Y cuando ya se puso amarilla, dijeron, anda, esto es un cáncer de páncreas. O sea, llegamos tarde porque no somos conscientes. Es decir, los médicos de atención primaria deberían de saber que tenemos un problema grave, prioritario en sanidad, que es ganarle terreno a esta enfermedad que mata al 95% de los pacientes. Es una barbaridad en el siglo XXI. Y tenemos que correr las etapas necesarias para que entre todos pues, podamos ganarle terreno a la enfermedad. Como cualquier acreditación es un reto, es la calidad. Estamos acreditados como hospital de calidad. Es una acreditación que da la Sociedad Americana de Oncología a los hospitales que la solicitan, es voluntaria, pero los mejores hospitales de Estados Unidos están todos acreditados, se acreditan cada 3 años. Entonces uno tiene que hacer con más de un centenar de historias clínicas una serie de pruebas, de tests, para ver si pasa el umbral mínimo, que es un 70% de aciertos, y si cualifica para que venga un comité de Estados Unidos a auditarte y a darte el certificado si en realidad te lo mereces. Hay hospitales que han cualificado con ese 70%, han venido de Estados Unidos y luego en la inspección in situ han dicho no,
tiene usted que mejorar aquí y allá, y ya volveremos en otra ocasión. Pero es un reto que te ayuda a poner a todo el equipo de una manera coordinada, con un nivel de calidad excelente y con una seguridad para el paciente a prueba de bomba, porque no solo se audita el servicio, se audita la enfermería que está administrando los fármacos, se audita la farmacia que los está preparando. Son auditorías que duran un par de días y donde vienen los auditores y dicen, bueno, y si se extravasa este fármaco, ¿qué antídoto tienen ustedes? Pues miren, pues, sí, lo tiene usted aquí. ¿Y tiene usted un repuesto en farmacia? Sí, vamos a la farmacia. A ver, ¿dónde lo tiene? Pues está aquí. A ver, déjamelo ver. Y mira la fecha de caducidad, ¿no? Es una auditoría auténtica, ¿no? Y se visten de verde y se meten en el lugar donde se está reconstituyendo la medicación para ver si todo el mundo cumple de manera estricta con todos los preceptos que son necesarios para que no se contamine ningún tipo de infusión endovenosa. Y tienen que certificar 2 enfermeras que el paciente que está ahí sentado se llama fulano de tal y cual, y no una, sino 2, y que aquel tratamiento le corresponde a este paciente. Y saber qué hacer cuando se marea un familiar o un paciente o quien fuera, y que esté todo por escrito y que esté todo protocolizado. Es decir, estamos dándole un empujón hacia arriba a la calidad de la atención. Y esto es algo que es un tesoro que hay que mimar y que hay que promocionar. La medicina de precisión es un concepto a perseguir. Es algo que está reñido o que es difícil con esa realidad dinámica que es el cáncer, ¿no? Yo puedo tener un tumor que tiene una serie de alteraciones, atacar esas alteraciones que son las que están eh, gobernando su biología, y el tumor de repente, que es listo, pues como ve que se está produciendo un ataque en esas vías de señalización, activa otras para bypassear esos frenos que le estamos poniendo. Es tremendamente listo. Entonces, de la combinación de varios fármacos, logramos a veces ganar la partida nosotros. Pero hay que estudiar mucho la biología de cada tipo de tumor y hay que hacer un esfuerzo entre todas las compañías farmacéuticas para lograr esas combinaciones mágicas que puedan llevar a la curación de los pacientes. Porque no hace falta un solo fármaco, hacen falta muchos fármacos. Dentro de un tumor hay una heterogeneidad de células y unas responden a unos fármacos y otras a otros. Y de la combinación bien sinérgica al mismo tiempo o bien secuencial de los fármacos vienen las curaciones de los pacientes. Yo creo que hay varios problemas. El primero de todos es la financiación. Cualquier proyecto que se lleve a cabo en el Senado, donde sea, que no tenga detrás un presupuesto, está condenado a no triunfar. Y nosotros nos hemos fijado en el modelo francés, que a su vez es un modelo que en un 70% de los fondos provienen de la industria, pero se canalizan a través del Instituto del Cáncer de Francia y han originado pues unas plataformas para estudiar genéticamente los tumores y proveer de datos a los clínicos para que puedan aplicar los tratamientos personalizados. En España estamos lejos de llegar a este tipo de organización, pues porque cada comunidad autónoma tiene transferidas todas las competencias de sanidad y es soberana para decidir si se dedica a las plataformas genómicas o a construir ambulatorios o a vacunar contra la polio, lo que fuera, y entonces es difícil que lleguemos a un consenso en cáncer, ¿no? Pero el Consejo Interterritorial, siendo operativo y consciente de lo que pueda ser una medicina del futuro,
debería de hacer el esfuerzo de ponerse de acuerdo y de impulsar una iniciativa de medicina de precisión con un presupuesto detrás para que tenga garantía de éxito. El tratamiento multidisciplinar exige, pues, desde un buen patólogo que sepa diagnosticar bien y que tumores de origen desconocido cada vez tengamos menos, un buen especialista de la imagen que también sepa si aquello que se ve es tumor o es cicatriz o qué es, un buen oncólogo, un buen cirujano, en fin, todos debemos de hacer la parte que nos corresponde con la mayor profesionalidad. O sea, la profesionalidad debería de ser un valor en alza para que cada uno se encuentre orgulloso de ser el mejor profesional en su aspecto. Y entonces la sociedad iría solo. Si el carpintero dijese, yo soy el mejor de los carpinteros y tengo a gala, fíjense ustedes, mi obra, y el electricista, y el fontanero, y el médico también, ¿no? Con todas sus especialidades. Iríamos todos con un cohete. Pero el equipo multidisciplinar en cáncer exige de una tecnología, tanto de la imagen como para el diagnóstico molecular, las plataformas que estamos hablando, como para los tratamientos, etcétera, que cambia constantemente y que necesita de una inversión. Y bueno, siempre va por delante la necesidad que la realidad que intenta alcanzar la solución de esa necesidad, ¿no? Y por eso siempre pues vamos un paso por detrás, pero yo que ya llevo más de 30 años en este oficio me acuerdo de cómo era la medicina de hace 30 años y cómo es la de ahora, y la verdad es que hemos dado pasos de gigantes, pero estamos todavía a años luz de donde nos gustaría estar. Haber descubierto dentro del armamentario con éxito, porque la inmunoterapia es tiene muchas décadas, ¿no? Hemos estado intentando fabricar vacunas y dar interferón o interleuquina, que es inmunoterapia inespecífica. El haber descubierto ese talón de Aquiles, ese mecanismo que tiene el tumor para neutralizar el sistema inmune y revertirlo para que el sistema inmune sea consciente de que puede atacar el tumor y debe de hacerlo, pues es una oportunidad. El sistema inmune es muy complejo, hay muchas células que están implicadas, hay unas que presentan el antígeno, otras que son las que luchan contra el tumor, etcétera, y de la combinación de todas ellas surge esa eficacia que todos buscamos. Pero es un equilibrio muy delicado. Quiero decir, el que nosotros sobreestimulemos o hiperestimulemos el sistema inmune, pues acaba atacándonos a nosotros mismos. Las enfermedades autoinmunes son que el sistema inmune está atacando las articulaciones, está atacando el corazón, está atacando los riñones, está atacando... Es lo que pasa, los efectos secundarios que suceden cuando nosotros damos esos tratamientos para el cáncer que despiertan el sistema inmune. Que los efectos secundarios son, pues, tiroiditis, en fin, inflamaciones de órganos producidas por el sistema inmune. Y todo esto, ese equilibrio tan poco estable, pues tiene que controlarse. Estamos empezando, porque hay muchísimas moléculas que estimulan y hay muchísimas moléculas que inhiben. Y de ese equilibrio es de donde va a venir el gran avance. Indudablemente sí, sí ha ayudado. Nosotros ahora contamos pues con en fin, estas herramientas de secuenciación del genoma que cuando empezó a secuenciar el genoma Craig Venter hace ya pues un montón de años, pues costaban cientos de millones de dólares. Ahora por $600 te secuencias tu genoma, todo el genoma. Entonces, bueno, pues es una ventaja que nosotros podemos utilizar en favor del paciente. Lo mismo sucede pues con las técnicas de imagen, lo mismo sucede pues con las técnicas de anatomía patológica o de patología molecular, ¿no? Que nos da la información sobre el comportamiento o la biología del tumor, ¿no? Y cómo tratarlo más eficazmente. Sí que nos ayuda,
tenemos una avalancha de datos y ahora estamos necesitando bioinformáticos. Es decir, cuando nosotros secuenciamos un genoma, tenemos una cantidad de resultados tremenda y eso lo tiene que ordenar de manera jerárquica un especialista en datos que diga, esta es la pirámide y así es como funciona esto. Y necesitamos de poner en el equipo multidisciplinar a un bioinformático, que ya existen en los hospitales, que son transversales a todas las especialidades y que están dando apoyo, igual que la unidad de genómica, la unidad de bioinformática, a la información que se deriva no solo de los datos moleculares, también de los datos clínicos, que es una ventaja en los tumores raros, los tumores donde hay poca incidencia, poquísima incidencia, y cada hospital tiene 1 o 2 casos al año. Entonces dices tú, bueno, ¿qué hacemos con esto? Oye, pues tenemos que juntar la experiencia de... Entonces se cogen de las historias clínicas esos casos y se ve qué tratamientos han llevado, qué, en fin, resultados se han obtenido, y eso se mezcla o se hace un análisis comparativo con los datos genómicos que tiene cada uno de los tumores y se va aprendiendo donde no hay casuística de esta Big Data, ¿no?, que estamos construyendo gracias a la historia electrónica y a la capacidad que hay de coger datos selectivamente de cada uno de los hospitales.